subir la grabación anterior, yo creo que yo la tengo. Ya, vamos entonces, y estamos grabando. Respecto de la propuesta de pregunta de Maricela y Paulina, dice: ¿qué instrumento evaluativo resulta óptimo para la realización de una evaluación auténtica y efectiva sobre la comprensión auditiva del inglés en párvulos de nivel medio menor a través de cápsulas educativas, bla, bla, centrada en la comunicación con los párvulos y sus cuidadores? Ya, claramente hay un aspecto evaluativo aquí. ¿Qué instrumento evaluativo? El problema, Maricel, tiene que ver con lo que estábamos conversando hace un momento, y es que en este caso la evaluación, dado que es probable que ustedes no tengan interacción en vivo con los niños, con las niñas, resulta un poco difícil evaluar el tipo de evaluación, ¿me entiendes? Porque en definitiva tú quieres evaluar la evaluación, ¿ya? Que eso está muy bien. Es decir, si uso A, uso B, uso C, ¿cuál es la que pareciera que da más, mejor resultado? El problema es que no lo vamos a poder saber porque no tenemos al sujeto, en este caso al niño o a la niña, a quien nosotros evaluamos, seguramente de manera formativa, ¿ya? Obviamente, de manera formativa, no lo vamos a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, sería estupendo en un contexto de normalidad, podríamos haber hecho una pregunta de investigación que abordara el tipo de retroalimentación, ¿ya? Porque la retroalimentación es un tipo de evaluación, ¿ya? ¿Qué tipo de retroalimentación correctiva, implícita o explícita, resulta más eficaz desde la perspectiva cualitativa en párvulos de nivel tanto, ¿ya? Algo así. Como digo, pero para eso, la retroalimentación correctiva implica que tú tienes acceso a lo que dice el estudiante, en este caso lo que dice el niño o la niña, y tú reaccionas como educadora, tú reaccionas a lo que dice o no dice o dice mal. Tú reaccionas. Y esa reacción es lo que se denomina retroalimentación correctiva. En inglés se llama corrective feedback, ¿ya? Retroalimentación correctiva. Y hay distintos tipos de retroalimentación correctiva. Hay corrective feedback que se llaman recasts, otros que se llaman prompts, otro que se llaman reformulations, reformulaciones, ricas, etcétera, etcétera. Pero el problema es que, ¿cómo lo hacemos si no tendré a la chiquitita o el chiquitito ahí diciéndome lo que yo quiero que diga, diciéndolo mal para yo darle retroalimentación correctiva, para yo luego saber cómo la recibe, qué efecto produjo, se autocorrigió, no entendió mi retroalimentación correctiva implícita, solamente las explícitas, que suena súper interesante, pero no sé si es viable, Maricel. Porque lo que ustedes van a tener, en definitiva, son niños en sus casas, con sus padres, y ustedes les estarán enviando cierto material, pero no necesariamente estarán recogiendo el cómo ese material se digiere, se procesa, cómo los niños reaccionan frente a ese material. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Es que a eso va planteada la pregunta. No es tan solo a la evaluación de los niños, porque ya como todavía tenemos la institución funcionando, no sabemos si vamos a ir, etcétera, o qué modalidad vamos a optar. Estábamos pensando en el estudio anterior, que
nos enfocamos en la evaluación, de cómo se involucra la evaluación con los apoderados. Entonces, en esta ocasión, estábamos pensando en qué tipo de evaluación es más óptima para el desarrollo en la casa. Por ejemplo, una lista de cotejos, si los padres son más, pueden aplicar una de estas retroalimentaciones de forma más efectiva, para que la evaluación sí sea verídica y pueda tener un mejoramiento en la planificación de las siguientes cápsulas. Sí, sí. ¿Comprende mi punto? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Lo que sí, el problema que tenemos, sí, Maricel, es que si estamos hablando de una lista de cotejo, por ejemplo, o una escala diferencial, una escala de jerarquía, cualquier tipo de escala, porque una lista de cotejo es un tipo de escala. Sí. El problema es que ahí el evaluador, el que evalúa, el evaluador es un no experto, ¿me entiendes? Es el papá o la mamá. Y por lo tanto, el resultado, todo el dato podría estar contaminado por lo que se denomina validez de evaluador, se llama rated reliability, confiabilidad de evaluador. Entonces el evaluador no es confiable, es como si tú te compras un auto, no sé si ustedes lo saben, pero hay lugares expertos que uno les lleva un auto que se compró, que se va a comprar y le hacen revisiones de 15 puntos, de 20 puntos, 30 puntos, y le evalúan 30 cosas y le hacen una lista de cotejo. Pum, 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 pum. Pero si, Maricel, si me trae el auto a mí y me dice, profesor, usted puede hacer la revisión de 30 puntos en donde revise embrague, fuelle, homocinética, etcétera, y yo te voy a decir, Maricel, pero yo lo único que sé es manejar. A lo más le echo el aceite. Y tú me estás pidiendo que yo haga la lista de cotejo, porque en el mecánico es una lista de cotejo. Por ejemplo, homocinética funciona bien, más o menos, mal. Y le hacen una prueba de homocinética, etc. Entonces, ese es mi problema. Si la idea es súper buena, Es Maricel. que ahí está lo complejo, el tener todavía el establecimiento. ¿Cómo? Porque puede ser que, Mm, es que ahí está lo complejo de no saber muy bien en qué establecimiento, qué modalidad vas a tener, porque, por ejemplo, mi hermano tiene que volver después de las fiestas patrias y él va en prequinta. Entonces, no sabemos muy bien cómo va a ser el sistema ahora, no sabemos si lo vamos a poder aplicar porque va a estar una educadora o si va a estar en la casa, entonces igual está sujeto a muchos cambios a través de qué establecimiento y qué modalidad va a tener. Sí, es bien incierto Es lo que tú complejo dices. hacer Sí, una pues, pregunta. absolutamente. Sí, sí, estoy contigo. Estoy contigo, Maricela. Es bien complejo pensar en una pregunta de investigación si no tenemos certeza de cuál va a ser el escenario, digamos, de instruccional, no sé, después de fiestas patrias. Es bien complejo, estoy totalmente de acuerdo. Por eso, Maricel, creo que tenemos que ser conservadores. Y si uno podría decir, oye, pero es que la idea es tan buena, y la idea es re buena, si uno lo piensa aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de retroalimentación correctiva? Eso es evaluación, ¿ya, Maricel? Es lo mismo que tú dices como tipo de evaluación, pero dicho en términos técnicos, ¿ya? Eh, y, eh, sí, ¿qué tipo de retroalimentación correctiva, implícita o explícita, resulta más eficaz de la perspectiva cualitativa en párvulos de nivel tanto, tanto, tanto? Bueno, no hemos dicho para el aprendizaje del inglés, pero aquí entendemos que es, ¿no es cierto?, para el aprendizaje del inglés. Que hay que señalarlo ahí también, en la pregunta, y se nos había ido. Entonces, Maricel, ahora, en un contexto normal, por supuesto que esto sería súper interesante, eh, porque significaría tú, los niños, interacción, tú retroalimentando, tú tomando
toma field notes, notas de campo, tú a lo mejor haciendo una transcripción de los intercambios, etcétera, etcétera. Pero no, claro, no sabemos si eso será posible. Por lo tanto, si tú me dices, profesor, más bien seamos conservadores nomás y pensemos que los niños a lo mejor van a seguir en la casa o en una parte del semestre y van a tener solo los papás, entonces a lo que más podríamos apelar es un poco a lo que van a apostar Ailín con Génesis, que es a tener datos, pero esos datos que te los provean un par de parejas de padres, o de padres, madres, cuidadores de algunos niños, no tantos, algunos pocos, pero aquí que a ti te generen, ¿no es cierto?, datos para responder una pregunta. Para responder una pregunta uno siempre requiere datos. Sin datos no hay respuesta para la pregunta. Si yo quiero saber, como les decía, la pregunta ridícula, extemporánea, todos los adjetivos que ustedes quieran, si yo digo, ¿por qué las niñas son más inteligentes que los niños? Que es una pregunta muy mal hecha y sabemos todos los sesgos que tiene y todo eso. Bueno, uno diría, bueno, ya pues hay que recoger datos para saber si eso es verdad. Y alguien dice, ya pues démosle una prueba de IQ, ¿no es cierto?, de coeficiente intelectual, o una prueba de razonamiento lógico matemático y otra de desarrollo del lenguaje. Ya, y con esos scores, con los puntajes, llegamos a la conclusión. Lo que quiero decir es siempre se necesitan datos para responder una pregunta de investigación. Entonces, creo que desafortunadamente vamos a tener que repensar, Maricel, si supiéramos, tuviéramos certeza de que volvemos, démosle para adelante con la pregunta de investigación. Pero como no sabemos, a lo mejor hay que tener un plan B. Y ese plan B a lo mejor se tiene que transformar en plan A, ¿ya? En el sentido de que ese sea el camino a seguir. ¿Qué interacción, Maricel, tienen ustedes con las educadoras de párvulo? ¿Hay interacción? ¿Habrá interacción? ¿Tienen reuniones? ¿Ellas les indican algo? ¿Las Como orientan? referente, Uh-huh. como referente en la práctica anterior, sí teníamos bastante contacto con nuestra educadora guía, que era la directora del jardín. Ya. Y ella nos corregía, nos ayudaba, nos daba consejos sobre la planificación, los videos. Entonces, en esa ocasión sí tuvimos bastante feedback, pero fue un tema de suerte, por lo que yo encuentro, porque igual había compañeras que tenían complicaciones. Entonces, ahora, por lo que tengo entendido, sí, por la rúbrica tenemos como la obligación de tener reuniones con las bueno. educadoras. Qué bueno. Para corrección y conversar por lo menos 15 minutos al día. Perfecto. Por la semana, no al día, Perfecto. a la semana. Perfecto, Maricel. ¿Y eso significaría, por ejemplo, que la tía, la educadora, perdonen cuando digo la tía, que la educadora, ella va a ver sus videos, pero ella no va a ver cómo reaccionan los niños frente a sus videos, ¿no es cierto? Es que esa es la problemática, Exacto, que claro. hay algunos establecimientos que sí van a volver con los niños, y hay otros que no, pero por la universidad nosotros solamente tenemos que mandar los videos, no es una cosa que nosotras vayamos a volver. No se sabe muy bien si la educadora va a hacer el feedback o los papás, o no tenemos idea. Ajá. Ya. Margarita, ¿se te ocurre algo de cómo sortear esta dificultad? Porque creo que en el caso de Ailín y Génesis, lo podríamos sortear como les sugería Ailín y Génesis, que es con
papás que o les graben o les describan el cómo reaccionan los niños frente a estas rutinas. Esa es una posibilidad. Pienso que, dada la inestabilidad del escenario actual, podríamos trabajar, como tú decías, Mauricio, con plan A y plan B. Lamentablemente es un poquito más de trabajo porque hay que hacer una doble planificación, por así decirlo, pero no tiene por qué ser tan detallada, puede ser una planificación general. Entonces hagamos una pequeña planificación en caso de que podamos contar con recopilación de datos en el jardín infantil por medio de observación de ustedes, y hagamos un plan B en caso de que tengamos que acudir a padres o externos que no sean investigadores, por así decirlo, para recopilar datos. Y en ese escenario yo me atrevería a sugerir que busquemos de alguna manera niños y niñas que no necesariamente estén conectados al centro de práctica. Por ejemplo, Maricel tiene un hermanito pequeño. Estoy segura que entre las compañeras podemos encontrar algún primito, algún sobrino, algún hermanito y armar un grupo, un pequeño grupo para asegurar de alguna manera la confiabilidad en la toma de muestras. No es mala idea, no es mala idea tener una muestra de niños, porque en definitiva a ustedes no les interesa necesariamente que el aprendizaje se dé en un contexto instruccional, digamos, formal, oficial. Lo que a ustedes les interesa es saber si algo funciona, cómo funciona, con niños de edad párvula, de un nivel, propio de un nivel y cuyos resultados podrían eventualmente ser extrapolables a un contexto institucional. Sí, puede ser. Y ahí, en ese caso, en ese último escenario, sí es posible a lo mejor abordar esta primera apronte de pregunta-investigación, es decir, qué tipo de retroalimentación correctiva, si implícita o explícita, resulta más eficaz desde la perspectiva cualitativa en párvulos de nivel o en párvulos de tantos años. Puede ser súper interesante, súper interesante. Maricel, ¿qué tan viable es lo que sugiere la profesora Margarita? Que a lo mejor vayan ahí con un megáfono a recolectar niños al supermercado o en tu barrio, en la familia. Y no se necesita mucho si esto es un estudio cualitativo también. O sea, por mi parte, igual se puede implementar. El problema es Sí. que mis familiares, bueno, Benjamín, tiene primos y sobrinos de la misma edad, pero Ya. viven en Santiago. Y ahí Bueno, estaría como la pero complicación. Pero yo no no, podría tener ayuda de mi prima que ya, también es educadora. ya. Entonces, Pero Maricel, mira, ahí tendríamos que... pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que tú tendrías consentimiento de los padres, primero, y esa es una gran diferencia. Segunda diferencia es que tú podrías escuchar y recoger datos a través de estas plataformas. Si no necesitas tenerlos ahí, tú necesitas una pantalla nomás. ¿Me entiendes? Tú y tu compañera necesitan solamente una pantalla para saber cómo reaccionan frente a un tipo de retroalimentación. La retroalimentación, insisto, es un mecanismo formativo de evaluar, de ir evaluando. ¿Ya? Entonces, sería, gracias Margarita por la idea, pero sería súper interesante, ¿ya? Sí. Súper interesante. Honestamente yo no tengo la respuesta. No sé si los niños, por ejemplo, tienden a reaccionar favorablemente frente a una retroalimentación correctiva implícita o explícita. ¿Ya? Implícita, tú vas a leer sobre eso,
y van a tener que diseñar formas de cómo retroalimentar implícitamente o explícitamente. ¿Ya? A lo mejor a algunos no les gusta, otros se adelantan, quién sabe, pero va a ser rico porque vamos a descubrir algo, ¿ya? Vamos a descubrir algo. Pero me gusta lo que está saliendo, ¿ya? ¿Te parece, Maricel? Sí. Ya, bien. Sí, yo creo que plantear una nueva pregunta de investigación con Paulina y ponerlo en práctica. Sí, sí. Pero La sugerencia está, que es a partir de lo que ustedes ya han sugerido, no estamos dando ningún vuelco, importante, sigue siendo en el ámbito de la evaluación, ¿ya? Y sigue siendo en el ámbito de qué tipo de, en este caso, formas evaluativas, correctivas, de retroalimentación correctiva, resultan ser más ricas, más eficaces, ¿no es cierto?, desde la perspectiva cualitativa. ¿Ya? Así que a mí me parece que está bien. Ahora viene lo primero. Y lo primero es el capítulo 1. Y en el capítulo 1, le voy a hablar primero a Eileen y Génesis. En el capítulo 1, ustedes si es que se leyeron mejor ahora el documento de proyecto de grado de ustedes. Espero que sí. Las orientaciones de proyecto de grado. Miren, le voy a proyectar algo que es lo que viene ahora para esta semana. Ya. Aquí viene. Esto es lo que viene. Aquí. Chicas, el primer capítulo debiera tener unas 1000 palabras, ¿ya? No sé si aquí hay alguna mención a APA. Déjame ver. APA. Mauricio, está en la, disculpa que interrumpa, está en la rúbrica Sí. de evaluación. Al final del documento Ajá. se hace la mención a la 6ª edición de APA como criterio de evaluación. Ya. Ahora, solamente las referencias, sí. Solamente las referencias. Déjame ver acá. Ya. Sí. Ya. Aquí algo dice, de nuevo las referencias. Solamente las referencias. Y parece que aquí no están siendo llamadas a usar APA completamente. ¿Ya? Me parece, déjame ver, deja buscar por interlineado. Claro. Ahí está, sí. Es sencillo, claro. Esto no es APA. Ya. Entonces, APA solamente para la referencia. Y no para el documento completo. Por eso digo que tienen que leérselo bien. Por ejemplo, qué tipo de letra, no pueden usar el tipo de fuente que quieran. La fuente es Arial, dice aquí, de Times New Roman. ¿Ya? La fuente no puede ser 16, la fuente es siempre 12. Aquí está la diagramación, interlineado sencillo. Texto solamente por una cara, un espacio entre párrafos, etcétera, etcétera. Estas cosas que tienen que leérselas. Entonces, por eso precisamente es que no se habla de páginas, de cuántas páginas necesito yo para el primer capítulo. El primer capítulo se llama Introducción y por eso es que yo siempre voy a hablar de número de palabras. Número de palabras. Y el primer capítulo, que es Introducción, y le vamos a llamar así, introducción o presentación, uno solo yo creo que se va a llamar introducción, debiera tener mínimo 1000 palabras, máximo
unas 1500, 1600 palabras como máximo. Para que ustedes sepan, en una página en interlineado sencillo, que es lo que les piden aquí, que a mí no me gusta porque no es APA, pero bueno, está bien. Eso van a ser 4 páginas, ¿eh? ¿Cuánto más? Para que ustedes sepan. En APA es espaciado doble. Por lo tanto, son más páginas. Pero es el mismo número de palabras, entonces le estoy pidiendo eso. ¿Qué van a incluir en ese capítulo 1? Y voy a sugerirles las secciones que debe tener ese capítulo. Claro. Ese capítulo debiera tener la siguiente configuración. Debiera llamarse capítulo 1, 2 puntos, introducción, ¿ya? Capítulo 1, 2 puntos, introducción. ¿Ya? Ahí escriben debajo, van a escribir, pónganle ustedes unas 300 palabras, ¿ya? Después les digo qué debe ir ahí, ¿ya? Después les digo. Después van a poner 1.1, porque están en el capítulo 1, y van a poner justificación, ¿ya? 1.2, y bajo justificación no van a poner más de unas 150 palabras, 200 cuanto más. Después 1.2 van a poner preguntas de investigación y objetivos. 1.2. (1.3) van a poner de la metodología. 1.4 van a poner 1.4 descripción de la estructura. Como digo, todo eso debiera sumar unas 1500 palabras, 1500, 1000 mínimo, ¿ya? Ustedes saben usar ahí en Word el contador de palabras, es cosa de que ustedes miren abajo a la izquierda y en una barrita le dice cuántas palabras llevan, ¿ya? Entonces, la introducción, que ya debería tener unas 300 palabras mínimo, debe contener varios elementos. Uno, tiene que introducir al lector a la temática del trabajo, a la temática, al tema. Por ejemplo, Maricel, tu gran tema tiene que ver con la evaluación formativa, la retroalimentación y el aprendizaje del inglés en niños, en contextos de inglés como lengua extranjera. Aileen, ¿qué era lo tuyo? Se me fue. Aileen. Ya.
Claro, el tema tuyo, Aileen, tiene que ver con naturalmente el aprendizaje de inglés en niños, eh, eh, metodologías, estoy hablando de los temas, metodologías de aprendizaje de inglés en niños, en contextos de inglés como lengua extranjera. Ese es el gran tema. La introducción, como lo dice su nombre, introduce al lector en el tema primero. Si mi pregunta de investigación es, por ejemplo, el uso de la bacteria XI2.4JK ¿tiene algún efecto en el SARS-CoV-2? Bueno, primero introduzco al lector al tema, y lo introduzco a la pandemia, cuándo comenzó la pandemia, el SARS-CoV-2 como una mutación de otro virus. Ese es el gran tema. El tema es, ¿no es cierto?, las enfermedades virales, etc. Y poco a poco al lector le voy diciendo cuestiones más específicas. Entonces, esos son los grandes temas. Justificación significa por qué tengo que contarle al lector por qué ese tema que yo estoy abordando, cómo ese tema despertó un interés en mí y por qué ese tema es al mismo tiempo relevante para ser investigado. ¿Ya? Eso espera leer el lector y espera que lo convenzas. ¿Ya? Tienen que usar fuentes, naturalmente. De la metodología, bueno, en ambos casos las metodologías van a ser cualitativas, el dato que van a recoger, en el caso de Aileen y Génesis, entonces ustedes lo que van a recibir, Aileen, Génesis, ustedes van a recibir, ojalá, grabaciones auditivas de las reacciones de los niños y niñas frente al uso sistemático de rutinas lingüísticas, etcétera, etcétera. Ojalá a lo mejor van a recibir también notas de campo hechas por alguno de los padres, ¿ya? Eso es, y ahí tienen que hablar de que esta investigación será abordada o se encuentra inmersa en las metodologías cualitativas, que tienen tales y tales características las metodologías cualitativas. ¿Ya? Después, y lo mismo Maricel, eso es la metodología. Y luego descripción de la estructura, en donde básicamente dicen, miren, esto es un párrafo, no más que un párrafo, dicen este proyecto de grado se divide en tantos capítulos, en donde el capítulo 1 aborda tal cosa, el capítulo 2 aborda esta otra, el 3 proporciona antecedentes sobre, el 4 titulado así y así, proporciona una descripción de los resultados y una discusión a la luz de los antecedentes bibliográficos pertinentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace en esa última parte. Eso es un buen capítulo 1. Profe, ¿de dónde saco material? Bueno, el material está disponible ahí a un clic de distancia. ¿Ya? Si no me equivoco, Margarita, corrígeme, pero ellas tienen que ir a biblioteca.utalca.cl. Veamos si funciona biblioteca.utalca.cl. Yo la he usado un par de veces y ahí ustedes deberían entrar sus credenciales, buscar papers. Margarita, tú debes tener algunos textos. Todo el material que tengo, chiquilla, está en inglés y me imagino que ustedes no tienen ningún problema en leer en inglés. Y de hecho creo que es mejor que lean en inglés. Entonces, porque ustedes van a tener que hablar en la introducción, sobre el aprendizaje del inglés en niños, cómo aprenden los niños, las típicas metodologías, en qué se fundan y tienen que citar, etcétera, etcétera. ¿Quieren que les comparta? Mauricio, ¿puedo compartir algo con respecto a las referencias?
Sí, sí, sí. Algo muy breve, a tomar en cuenta. Para una tesis leemos bastante referencia, no todo lo que leemos lo usamos como referencia explícita en la tesis. O sea, no todo se dice, usé esta información, pero todo lo que leemos va a servir. Eso como primer punto clarificador. Y el otro punto es considerar referencias actualizadas. Entonces, ahí se puede presentar un pequeño conflicto porque hay ciertos referentes teóricos que son tradicionales, o sea, son clásicos. Y que no son de hace 5 años. Entonces, ¿cómo trabajar con eso, Mauricio? Quizás si le podemos dar luz a la estudiante. Eso, sí, es una buena pregunta. Sí, súper buena pregunta. Lo que pasa, chicas, Génesis, Aileen y Maricel, es que para un trabajo de investigación, ahora, este es un trabajo de pregrado, ¿ya? En los trabajos de posgrado, ¿y para qué hablar de cuando uno está escribiendo una investigación que quiere que se la publique una buena revista en un índice particular, en un cuartil particular, ¿ya? Pero de alta exigencia, uno tiene que usar fuentes actualizadas, y esas fuentes actualizadas debieran ser de los últimos 10 años, ojalá de los últimos 5. Pero entendiendo que aquí estamos hablando de un pregrado, ustedes todavía no han terminado su primer grado académico, uno esperaría, chiquillas, 3 cositas. Una, que efectivamente ustedes consulten fuentes actualizadas. Las más actualizadas siempre son artículos de revistas especializadas, ¿ya? En el ámbito de ustedes hay una revista muy buena, muy buena, que se llama Early Childhood Education. Así se llama esa revista. Early Childhood. Y yo he sacado varios papers de ahí. Así se llama esa revista. Y la van a encontrar en la fuente, en la base de datos de la UTALCA. Pero así hay muchas, ¿ya? Y con un par de papers que encuentren ustedes, las mismas referencias hechas en ese artículo las van a llevar a papers súper buenos, ¿me entienden? Es una red esto. Uno empieza con un paper, pero ese paper usó 35 fuentes. Y uno dice, mira, aquí referenció a alguien que dijo que tal cosa, ya, y yo voy a él o a ella y encuentro un sinfín de cosas. Pero uno también, y la Margarita lo decía, también hay muchos clásicos, hay ciertos libros que son clásicos. Entonces, ahí uno más o menos perdona que a lo mejor no sea de los últimos 5 o 10 años, y uno entiende que está ahí referenciado porque es un clásico de ese tema, y uno no, lo escribieron en el año 2000, y lleva 21 años han pasado, pero es un clásico y hay que citarlo, ¿ya? Así que no hay problema. Y tercero, tiene que ver con las proporciones. Cuando uno escribe una revista, ya que no es el caso de ustedes, uno escribe una revista, quiere ser publicado, uno cree que es un súper buen artículo etc. Entonces ahí uno se le pide que sobre el 80%, 90%, ojalá sean artículos de revistas, lo que uno cita. En una tesis de magíster, uno espera que un 70% de las citas hechas, más o menos, ojalá sean de artículos y otras de libros. Pero ustedes son pregrados, ¿ya? Así que ustedes pueden usar libros típicos, como, no sé, pues hay un autor que se llama Jeremy Harmer. Pueden usar a Penny, que son clásicos, que Jeremy Harmer, por ejemplo, no escribe papers, él no hace investigación dura. Él es un buen compendiador de cosas y lo ha puesto en libros interesantes, igual que Penny también, que son más bien metodólogos. Ahí hay muchos, ahí le voy a pedir ya a Margarita que se ponga en contacto con ustedes, les entregue algunos nombres, algunos textos. Yo les puedo compartir también a la Margarita para que les comparta a ustedes sobre enseñanza de inglés en niños, etc. Entonces a ustedes no les vamos a pedir 70-80% de artículos de los últimos 5 años, sino una proporción de artículos, libros,
clásicos, capítulos del libro, ¿ya? Para ustedes comenzar a trabajar, ¿ya? Yo me comprometo a dos cosas. Una, a subir los 2 videos de la semana pasada y esta. En realidad, no sé cómo los voy a subir porque en los otros yo tengo un ayudante y aquí a lo mejor Margarita me puede ayudar a cómo subirlo, porque, ¿sabes por qué? Porque estos videos suelen pesar más de 100 megas. Entonces, Educandus, todo lo que pesa más de 100 megas no lo acepta. No, Mauricio, lo subimos a YouTube. No te preocupes, yo Eso. lo veo. Porfa, gracias. Yo te lo voy a mandar, ¿ya? Yo le voy a mandar los videos a Margarita, le voy a mandar a Margarita algún par de libros que les va a ayudar como para iniciarse. Pero insisto que biblioteca.utalca.cl, si ustedes lo miraron ya, empiecen a poner palabras clave. Enseñanza, inglés, aprendizaje, inglés, niños. En inglés, English Young Learners, EFL, Corrected Feedback, Young Learners. Palabras clave, siempre se busca por palabras clave. Margarita, no sé si tú a lo mejor, si quieres, si puedes, tener un ratito con ella en algún momento que te puedes poner de acuerdo y hacen búsqueda usando y hacen y buscan y van bajando de inmediato material. Uno puede poner filtros por año, decir yo quiero que me haga una búsqueda en los materiales que tiene la U, pero de los últimos 20 años, ¿no? Pum, y lo restringe a 20 años. Texto completo nomás quiero, texto completo. Y empieza uno a buscar, dice, este me gusta, leí el abstract, me va a ayudar mucho, pum, lo bajo. ¿Ya? Sí, yo les puedo enviar por correo mi disponibilidad horaria para esta semana y para la próxima. Entonces nos ponemos de acuerdo y podemos estar 1 horita o media horita juntas en el Excelente. computador. Ahí les ayudamos a comenzar, porque ya una vez que estén Sí, en el trabajo se les va a hacer fácil, pero que vas a comenzar, exactamente. ningún problema. Sí. ¿Les parece? Mauricio, Sí, estudiantes, sí, yo me tengo que retirar porque tengo sí, clase ahora, sí, me así acuerdo. que Gracias, tengan muy Margarita. linda tarde y estamos en contacto. Ya, te pasaste, Gracias, Margarita. profesora, que le vaya bien. Excelente. Chicas, ¿les parece ese compromiso nuestro y también el de ustedes? Ustedes reúnanse con la profesora, hagan búsqueda de materiales, ella les va a ayudar, las va a orientar, bajen los materiales, empiecen a leer y si quieren, yo les puedo mandar alguna tesis de magíster para que ustedes vean cómo es el magíster y en pregrado es lo mismo pero un poco más chico. ¿Ya? El capítulo 1, para que vean un capítulo 1 de verdad. ¿Se entiende? Sí, profesor. A mí me Muy bien. parece, encuentro que si nos envía eso va a ser de mucha ayuda, así que Sí, muchas sí, yo gracias. también creo. Ya pues. Chicas, yo de inmediato voy a hacer lo que me comprometí. ¿Ya? Videos, se lo voy a mandar a Margarita, ella sabe ponerlo en YouTube, yo no sé. 2, voy a mandarles material, un par de textos iniciales que le van a ayudar mucho. Y 3, ella les va a mandar la disponibilidad de ella y se juntan con ella para empezar a trabajar en el material. Y trabajar ya en el primer capítulo. Y 4, yo voy a subir 1 o 2 tesis de magíster para que ustedes sepan cómo luce un capítulo 1. ¿Ya? Ya, pues, chiquillas. Gracias, Ya. profesor. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, que tengan buena tarde. Chao.